Hola, bienvenidos todos al canal Friends Crazy Books, vuestro canal de libros, cómics y cultura en general. Hoy me gustaría abrir una pequeña ventana al pasado y recordar al sello Comics Forum. Comics Forum pertenecía a la editorial Planeta de Agostini y estuvo editando cómics procedentes de Estados Unidos, procedentes de la editorial Marvel Comics y Eclipse Comics, entre los años 1983 y 2004. Eran ediciones bastante fieles al original, con la característica que traían el correo de los lectores. También había unas historias paródicas sobre los superhéroes a cargo de artistas españoles y, como os digo, fue para toda una generación de españoles, digamos, la puerta de entrada a la mítica Marvel. He traído a modo de ejemplo algunos ejemplares de aquella época. Aquí tenemos, por ejemplo, un número de Daredevil. Este es el de Justicia Ciega. Como veis, el formato es como el original. Es una rústica. Como veis aquí tenemos el prólogo, la introducción, y luego veremos, como vais a ver ahora, es un tipo de papel poroso y el tipo de viñetas de aquella época, la narrativa de aquellos años 80 y 90, tan característica, ¿no? Con este tipo de cómics, pues ha crecido más de una generación. Aquí tenemos al abogado más famoso de Nueva York y justiciero de la ciudad, ¿no? Aquí tenemos otro arco argumental de los mejores que ha dado el personaje, la caída de Kingpin. Como veis, otra rústica, formato grande. El cómic por dentro es de color, como veis. Y por aquí han pasado grandes ilustradores y grandes guionistas, ¿no? Os voy a enseñar ahora otro tipo de formato. Aquí, como veis, el Comics Forum, sin tener ese marco que tenían los otros ejemplares. Fijaros en el tipo de ilustración y el tipo de fuente de letra, muy de los 80, ¿no? Y por dentro aquí tenemos un papel más brillo, no tan poroso, que resalta muy bien esos colores, ese azul metálico del pelo, por ejemplo, de la protagonista. Y como veis, también en color. Y aquí tenemos a Daredevil en acción, ¿no? Aquí tenemos otro número similar a este último que os he mostrado. Como veis, el tipo de portadas siempre impactantes, ¿no? Y el tipo de fuente de letra también muy de aquella época. Veis también el precio en la portada. Todo muy característico de aquella época. Aquí de nuevo tenemos un papel brillo y fijaros bien el tipo de narrativa secuencial y los colores tan vivos, ¿no? Ese rojo y ese verde siempre presentes, ¿no? En los cómics de superhéroes. Os voy a enseñar alguno más. Aquí tenemos también, de nuevo, el precio marcado abajo, en primer plano al protagonista, y el tipo de fuente, ¿no? De nuevo, ese que ya no se lleva tanto como a día de hoy, ¿no? Aquí tenemos una Splash Place. Aquí de nuevo el tipo de papel poroso, pero con esos bocadillos tan rectangulares de aquella época para intentar
completar, digamos, el guión, ¿no? Aquí tenemos el inicio de otro arco argumental. Y bueno, y en definitiva, un personaje como Daredevil, en este caso Daredevil y Elektra, del gran Frank Miller. Era para la época una edición, digamos, de lujo casi, un prestigio, que se llamaba. Aquí tenemos la narrativa del maestro Frank Miller, posiblemente el autor que más o mejor ha sabido cautivar la esencia de este superhéroe. En definitiva, quería recordar un sello como Forum, un sello que se le tiene añoranza y cariño por parte de muchos aficionados al cómic. Nada, espero que os haya parecido interesante. Cómics de Forum de la época se pueden conseguir a través de Iberlibro y Todo Colección. Y yo creo que a veces una buena relectura es agradable, más allá de redescubrir a grandes guionistas e ilustradores. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si os gusta y nos vemos por aquí próximamente. Chao.